Y con Rocío Mené en el Club de la Resistencia, en esta edición especial viernes, donde, como otros días, volvemos a estar acompañados. Rocío Mené, buenos medios días. Buenos medios días, ¿qué tal? ¿Qué Feliz. tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien acompañada, como puedes ver. Sí, eso es. Además, con diferentes escenarios, ¿eh? Porque la Sí, última conexión con el equipo había sido, pues prácticamente, creo, en el mismo sitio, en el efectivamente. mismo lugar, en la misma ubicación, pero ahora vemos diferentes escenarios. Sí, pues sí, de nuevo tenemos a Pedro Darso, que yo lo veo a mi lado, Muy buenas. y a tu lado tenemos a Catalina Martínez, que también nos acompaña esta mañana, Hola, Catalina. Hola. de nuevo. Pero De estamos nuevo. teletrabajando. Eso es. Llevamos unos 10 días teletrabajando por voluntad propia. eh, pues decidimos probar otra vez y de momento pues eso, hemos estado estos días trabajando en casa y echándonos un poco de menos. y, y nada, y pues quería hablar precisamente hoy con todos, porque realmente tú también estás teletrabajando desde hace ya mucho tiempo. Yo también, yo llevo un poquito más, yo llevo ya desde, yo qué sé, desde mediados de marzo. O sea que ya voy camino del año aquí en casa. Madre mía, qué rápido. Catalina se queda así diciendo, madre mía, se hace duro, Demasiado. a veces se hace duro. Mucha tela, ¿eh? Y qué rápido Sí. y qué lento se pasa el tiempo, aparte iguales en estas condiciones, ¿eh? Yo tengo que decir en esto que no me puedo quejar porque yo sé que yo desde fuera también lo veía así, que se ve como un privilegio el estar en casa y tiene muchas ventajas el trabajar en casa, pero claro, sucede que pasan muchos días y no salgo de casa. O sea, termino de trabajar, estoy en casa, me preparo, o sea, es que no salgo de casa ni nada, ni el aire. Y muchas veces yo se lo digo a mi mujer y digo, mira, es verdad que tú quizás no sales mucho, pero por lo menos el trayecto ese de ir al trabajo y volver, ya eso parece que te da vidilla, ¿no? Y ver gente. Y ves gente, sí. Y ves porque gente. Eso también afecta, ¿no? Nosotros hemos estado reflexionando sobre el teletrabajo, ahora me gustaría que comentaran ellos un poco pues qué supone, ¿no? Porque sí que habíamos hablado en el Club de la Resistencia antes sobre pues técnicas para teletrabajar o algunos programas que se pueden utilizar como nuevos hábitos que se pueden implementar, pero hay un aspecto organizativo empresarial y hay un aspecto personal, psicológico. Y quería hablar también un poco de eso, porque realmente podemos hablar de cómo organizarnos, de cómo tal, pero tú no controlas si tu mente está productiva. A pesar de que tenga la mejor organización del mundo, hay veces que la mente no fluye y es también por eso, ¿no? El no ve gente, el no cambias de escenario, el no hay un corte claro entre el trabajo y la vida personal, porque estás en el mismo espacio. Hay gente que tiene un pequeño espacio para trabajar en casa, pero hay gente que trabaja en su dormitorio. Imagínate, te levantas de la cama, te pones a trabajar, vas a comer, sigues trabajando, terminas, cenas algo, intentas no cenar encima del escritorio y luego te acuestas, pero realmente Exacto. te has movido en un radio de acción de unos 30 metros cuadrados y no puedes desconectar así, ¿no? Exacto, exacto. Yo tengo la suerte de que desde marzo, que no sé si está por aquí, desde marzo me prestaron la habitación. Esta habitación en realidad es el despacho que comparto con mi gata. Aquí es la habitación de la gata. y yo he invadido su espacio, así que, bueno, pues tengo que agradecer también a ella que me haya prestado también el espacio. Ha sido muy generosa, ha sido muy generosa. Así que aquí estamos. Bueno, y a Pedro y a Catalina, ¿cómo les va en ese teletrabajo? Pues muy bien. Yo afortunadamente tengo un espacio para trabajar tranquilamente en casa y tengo un estudio donde me puedo concentrar, estoy en silencio, me puedo coger foco. Lo que sí ha sido muy importante en esto del teletrabajo es coger una buena rutina de comienzo del día. Y entonces pues ahora me levanto una hora antes, he ido como añadiendo hábitos. Primero añadí media lectura antes, o sea, media hora antes para leer
Y después, ya viendo el tiempo que pasaba aquí en casa y que no salía, añadí otra media hora antes, es decir, ya me levantaba una hora antes, para hacer también media hora de yoga por la mañana. O sea, yo me levanto, lo primero media hora de yoga, después media hora de lectura con desayuno y entonces ya empiezo a trabajar. Ya tenemos nuestra reunión de inicio de día, nos ponemos al día entre todos y a partir de ahí ya cogemos foco y empezamos a trabajar. Lo que sí que he hecho, una cosa importante para mí, ha sido establecer el día de antes por la noche, antes de acostarme, planifico el día siguiente. Aunque vaya a empezar igual, yo lo escribo, me lo pongo en el calendario, porque así cada día cojo foco del día siguiente, ¿vale? No le doy en el calendario a repetir tareas, porque entonces ya eso se queda en una cosa, en un letargo ahí que no lo tienes presente. Entonces sí que me lo programo, cada día varía un poquito, pero al principio suele ser igual. Y entonces eso me ayuda a empezar el día con más claridad. Aquí en esta rutina es importante dejar atrás el pijama, ¿no? Uno vestirse y habituarse como si fuera a trabajar, ¿no? Dejar al lado el pijama. Eso ayuda mucho, sí. Porque ya como que te ayuda a activar, ¿no? El cerebro, de decir, venga, vamos que empieza el día. O sea, que aunque estés en casa, yo siempre lo he hecho, pues eso, aunque estés en casa, es importante uno pues mantener la rutina que, bueno, por lo menos en mi caso, he mantenido la rutina que hacía igual antes de ir a trabajar. O sea, si hacía deporte, luego me duchaba, desayunaba, pues hago lo mismo. Además me he visto y pues me meto en el despacho. En lugar de salir de casa, pues me meto en el despacho. Eso es genial. Porque es que además lo del teletrabajo es que te invita a hacer todo lo contrario, a meterte en casa, a desconectar y hay que tener fortaleza mental para mantenerse en el día a día. ¿Y Catalina? Yo creo, veo súper claro el que te prepares como si fuera a salir a la calle realmente, porque es que si no entras en una inercia de pijama, ya no es que te vistas, que te arregles, ya no, que si quieres y tienes ánimo, pues estupendo, perfecto, pero el acicalarte un poco para prepararte y decir, vale, empieza el día. No es que me acabe de levantar y voy a pasarme el día vagueando, porque es que tu mente yo creo que hace clic cuando te preparas. Y también veo súper importante, y creo que el primer confinamiento, por así decirlo, fue un poco referencia a la hora de aprender ciertas cosas con respecto al teletrabajo. Y el cambio de escenario, por ejemplo, lo veo súper importante. Porque, claro, yo era esa persona que, como dice Rocío, trabajaba en mi habitación. Claro, yo estaba en la cama pensando en el trabajo y en el trabajo estaba pensando en la cama y era como, vale, no sé dónde estoy, no sé si acostarme en el escritorio o ponerme a trabajar en la cama, no sé ya dónde empieza una cosa y acaba la otra. Y es una de las cosas que estoy intentando cambiar ahora, precisamente. Y la planificación que dice Pedro también, porque al final es un poco más reto el concentrarte en casa, porque no es lo que hace habitualmente. Tú tienes tu foco, digamos, vinculado a los espacios, por así decirlo, o me pasa a mí. Cuando voy al trabajo, mi mente está en el trabajo y cuando estoy en casa estoy pensando en cosas de casa. Entonces te cuesta más trabajo concentrarte y tener un desglose de las tareas en las que te vas a concentrar al final te hace que no tengas que estar divagando en qué te vas a poner en ese momento o en qué no y que no haya tiempo muerto, yo creo. Claro, bueno. Sí que es cierto. No, perdona, Rocío. Digo que no todo el mundo a veces igual puede elegir el sitio, ¿no? Porque es cierto que quizás nosotros los que estamos hablando aquí, no lo sé, tenemos cierta suerte en poder buscar una estancia así, pero no ocurre en todos los casos. Claro. Pero también yo creo que también hay trucos, ¿no? Para generarte esos cambios de chip mentales, aunque tengas que estar en el mismo sitio, sí que es verdad que si te reservas distintos momentos a lo largo del día para cambiar de actividad, eso te ayuda. Porque, es lo que hablaba Pedro de introducir hábitos y a lo mejor en un momento dado, pues estás en el mismo sitio, pero paras 10 minutos a respirar, simplemente, a relajarte 10 minutos, a volver a reconectar, porque cuando estás cansado
pierdes la concentración y pierdes el rendimiento. Entonces, si te paras 10 minutos, respiras e intentas como recuperar ese foco, pues es como si hubieras cambiado de escenario mentalmente, porque no has estado durante 10 minutos, no has estado pensando en el trabajo. Es muy difícil, ¿eh? La meditación es súper complicada, es muy difícil, requiere mucha práctica, pero hay pequeños trucos que nos pueden ayudar como a esas pausas y esos paréntesis mentales, hacerlos más fáciles, incluso si no podemos cambiar de sitio. Pienso yo. Claro, yo por ejemplo, se lo comentaba a ella ayer, que dentro de ese calendario que antes he comentado, que yo me hago el día antes, yo meto las pausas. O sea, además de poner trabajar, yo el cuarto de hora lo meto también, en plan, este cuarto de hora va aquí de descanso y este cuarto de hora va aquí. Y cada cosa tiene su lugar en el día. Luego podrá fluctuar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ya eres consciente, ya hay algo que te avisa, que te saca de ese atrapamiento que a veces nos hacen las pantallas cuando estás diseñando, cuando estás trabajando, cuando estás pensando en un proyecto. Y entonces algo vibra, algo suena y dices, te pones las pilas y dices, descansa un momento, que aunque no lo creas, te va a sentar bien, ¿vale? Entonces, pues yo lo hago como truquillo mío, personal. Sí. Y el hecho yo por mi experiencia, bueno, yo tengo que tenerlo todo milimetrado sí o sí por la característica de mi trabajo. O sea, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, a todas las personas que tengo que llamar durante el día, con todas las personas con las que voy a entrevistar, tengo que tener la información. O sea, yo ahí, en ese sentido, sí que es verdad que bueno, eso sí que no es que lo lleve a rajatabla, es que debo llevarlo a rajatabla al 100%. Claro. Sí, imagínate, ¿no? Ahora que estamos aquí con el programa y tú a ti te da por irte a desayunar y oye, que retrasamos media horita esto que... Claro. O sea que para mí eso sí que va, vamos, medio. Claro, te entiendo. Pero el tema de... Sí. No, que el tema de, digamos, de que dentro de tu programación entren esos descansos, yo creo que es tan importante en el teletrabajo como en el trabajo presencial, porque es verdad que se te olvida. O sea, a mí se me olvida beber agua, se me olvida todo. Entonces, que tú tengas un recordatorio que te diga, vale, para un momento, creo que también te hace más productivo. Porque al final yo creo que cuando ya empiezas a ganar cansancio, y a medida que va pasando el tiempo, te vuelves más improductivo. Entonces, descansar también es productividad, yo creo. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo así, pero yo creo que es así. Y levantarte, y moverte, y mover la sangre, porque no solo porque se te congelan los pies de estar sentado todo el día y porque no te circula la sangre, sino porque también la espalda se resiente muchísimo. Entonces, qué menos que levantarte cada X, por ejemplo, cada 2 horas o cada hora y media. Es que muchas veces iba a decir cada hora y media, pero no es realista si estás tan concentrado que se te pasa el tiempo. Te tienes que poner una alarma cada 2 horas para recordarte que te tienes que levantarte, estirarte, mover el cuello, mover la espalda y tal, porque es que si no, la espalda pierde fuerza y se va resintiendo y las lumbares duelen. Entonces, claro, nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentado, está diseñado para estar andando, estar cazando, estar recolectando, estar... Es el fruto de la evolución, ¿no? de toda nuestra historia, y el estar en una posición a 90 grados todo el día, porque no te das cuenta y como no cambias de escenario, pues se te pueden hacer las 9 de la noche un día y no te das ni cuenta y llevas 12 o 14 horas trabajando, que eso tampoco es bueno, hay que ponerse también la alarma para dejar de trabajar y que alguien te levante así de la oreja del asiento para salir un poco a que te dé el aire, ¿no? Pero sí que es verdad que moverse y lo que estaba pensando con lo que decía Pedro, que es muy importante lo de escribir las cosas, ¿no? Realmente, porque, bueno, me parece que hablas de un calendario digital, pero da igual un calendario digital que una agenda física. Claro. La clave está en escribirlo, porque cuando lo escribes te comprometes con ese objetivo, esa tarea que te marcan, ¿no? Sí, eres más consciente de ello, sí. No es lo mismo escribir una cosa sabiendo lo que estás escribiendo que darle a un botón y decir repetir. Es que no tiene nada que ver. ¿Ha dicho antes una...? Sí, perdona, Pedro. No, iba a repetir.
Iba a decir que has dicho antes una cosa, una cosa, Pedro, que es también muy interesante, y es que cuando alguien cambia de escenario y se pone a teletrabajar, sucede algo similar a cuando uno cambia de trabajo. Y es que, por ejemplo, decía Pedro, dice, me introduje media hora antes de yoga. También el ocio debe de cambiar, también por lo que estamos hablando. Decía Rocío, no, es que te pasan 9 horas sentado, pero tú imagínate, porque a mí me ha pasado muchos días, te pasan 9 o 10 horas sentado, lo que sea, y entonces coges y te vas al sofá, a sentarte al sofá. Y entonces al final, pues también tiene que modificar ese ocio un poco, ¿no? Sí, yo como tengo a mis 2 hijos, ya ellos se encargan de darme movimiento. Yo en cuanto termino de trabajar, el tiempo es para ellos. Entonces, sí, por ese lado lo tengo clarísimo. No tengo tiempo de echarme en el sofá. Tengo que tirarme al suelo y a jugar con lo que tercie. Eso es. Pero sí, tiene toda la razón. Como te tiras en el sofá, ya vamos. Tu salud repercutirá en tu salud, te darás cuenta pronto. Claro, es que igual cuando tú trabajas fuera de casa, te organizas el ocio de una forma, pero en este caso, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, si tú hacías deporte por la mañana y no lo sé, y ahora pues igual te conviene el hacer deporte luego cuando acabes de trabajar y así sales un poquito también de casa. Esa es otra opción, sí. Yo es que como tengo el calendario así, ya te digo que... No, me refiero de forma general, claro. Ah, claro. Después de trabajar, hacer ejercicio, si no lo haces por la mañana, lo por la tarde. Claro, por eso digo, de cambiar el ocio, y ya que también metido en casa tantas horas, bueno, pues dice, ahora he acabado de trabajar, voy a, no sé, que me dé un poco el aire. Claro. Súper importante. Es que el cuerpo en movimiento. ¿Sí, Rocío? No, estaba pensando en que realmente los hábitos los elegimos cada uno. Se tienen que adaptar a lo que nosotros queremos, porque, por ejemplo, Pedro hace eso, pero hay gente que a lo mejor se levanta una hora antes simplemente para estar en silencio o escribiendo un diario o organizándose la agenda de ese día para ir despertándose poco a poco y ubicándose, ¿no?, en lo que tiene que hacer. Pero los hábitos nos van a proteger. Y es verdad que cuando estamos en algo que puede ser tan sedentario como estar teletrabajando, tenemos que intentar introducir hábitos que nos hagan movernos, porque si antes nos movíamos con los desplazamientos, ahora ese movimiento lo tenemos que buscar en otros sitios. Entonces, a lo mejor antes nos movíamos en los desplazamientos y cuando llegábamos a casa estábamos cansados físicamente y entonces descansábamos en el sofá. Pero ahora nos tenemos que cansar físicamente porque si no, mentalmente no vamos a descansar. Es verdad que tenemos que adaptarnos hasta en eso. Pero también yo creo que es importante buscar los hábitos que a uno le hagan estructurarse el día a día y descansar mentalmente y repartirlo a lo largo del día. No querer hacerlo todo a primera hora porque a lo mejor no te da tiempo, ni a última hora porque estás muy cansado, o tienes a tu hijo, o tienes otras obligaciones domésticas o lo que sea. Pero sí a lo largo del día intentar introducir pequeñas pausas con algún tipo de contenido que te ayude a hacer otras cosas y no tener sensación de estar trabajando un día tras otro día tras otro día. Eso es, bueno, pues ponerte, por ejemplo, hablábamos de lectura, ¿no? Esos 15 minutos de descanso, bueno, o voy a contestar a mis amigos, ¿no? Por WhatsApp, me voy a dedicar a escribirles o a leer cualquier cosa, o me voy a un periódico y leo un poquito, y sales un poquito también de eso. Claro. Y yo creo que otra cosa también importante, que yo caí en eso, por ejemplo, en la primera etapa de teletrabajo, y creo que algo que ya he aprendido a subsanar, pero espero ya no repetirlo más. Y es que, claro, yo me despertaba y yo decía, vale, puesto que no tengo que salir de casa, puedo aprovechar un poquito más en la cama. Y creo que es un error, porque, claro, estamos entrando en no respetar los límites realmente. Entonces yo a lo mejor 20 minutos antes de empezar yo estaba despierta, pero cuando yo empezaba no sentía que yo estaba preparada para ponerme a focalizar mi mente en lo que tenía que hacer. Por eso ahora
intento siempre por lo menos una hora antes de ponerte con ellos, y si puedes hacer algo que te espabile al final, que te anime, claro. Ya que no estás saliendo, no estás caminando o no estás conduciendo hacia el trabajo, tú mismo activarte de alguna forma para que cuando tú te sientes a trabajar ya estés preparado para eso, que no te acabes de levantar. Creo que aprovechar el máximo de tiempo en la cama es un error en este sentido, porque estás durmiendo al final. Cuando te sientas, no te ha dado tiempo a activarte realmente. Y a la hora de finalizar, por ejemplo, ¿vosotros cómo hacéis el tema de vuestro propio autocontrol horario? Rocío mira para abajo. ¿Hay alguna forma, hay algún horario que os impongáis o no? Yo personalmente sí. Entiendo que Rocío no tiene horario, pero nosotros sí. Nosotros trabajamos por cuenta ajena, tenemos nuestro horario, nos lo dividimos las horas que estipulamos y eso es lo que marcamos. Y eso es lo que marca mi calendario el día de antes también. Pero vamos, que claro, nosotros sí que lo tenemos más cerrado. Luego, como estamos tan en familia, estamos tan comprometidos con nuestras cosas, pues al final si hay que echar un poquito más en un sitio y se echa y ya está. O sea, eso no es problema ninguno. Pero sí que tenemos una regularidad, un horario más constante. Yo también intento cumplirlo, ese horario, pero claro, por las características del trabajo, pues muchas veces pues tienes que contestar al teléfono, tienes que hacer llamadas, tienes que tal. O sea que aunque no estés aquí sentado, pues bueno, siempre hay alguna cosita que atender, teléfono, llamadas, no sé, quedar con alguien y bueno, pero intento que llevar horario. Lo que sí sucede también es que la productividad es mucho mayor, ¿no? Cuando tiene horarios, ¿quieres decir? No, bueno, cuando tienes horarios y cuando teletrabajas. A mí me pasa, por lo menos personalmente. Yo, teletrabajando, soy mucho más eficiente porque el tiempo que estoy, quiero decir, cuando uno coincide en el trabajo con otras personas, te paras, hablas, no sé, es algo diferente, pero en el momento que tú te sientas es 100% trabajo aprovechado ahí. Sí. Yo creo perdón, que te he cortado. Sí, que por ese lado sí, cuando estamos en el estudio hay días y días. Hay días en los que entramos y a lo mejor no hablamos todo el día porque estamos en foco y nada. Pero hay otros días en que es verdad que si sale cualquier tema que nos llama la atención, ya te pones a hablar sobre el tema y bueno, pues se dispersan un poco ahí los minutos y luego retomas. Entonces, en ese aspecto sí que estoy de acuerdo que hay momentos en los que te dejas llevar por la amistad y el diálogo y la conversación y se va un poco de tiempo ahí. Yo diría que quizá hasta ahora, y digo hasta ahora porque yo me he propuesto mejorar a nivel de teletrabajo, pero porque me parece el futuro, me parece el crecimiento al final de cualquier empresa que tenga la posibilidad de trabajar de manera digital. Entonces, es algo que estoy trabajando en mejorar. Pero hasta ahora yo soy más productiva en la oficina, en el estudio, que en casa. Hasta ahora, no sé, es como que, por lo que he comentado antes, de que en mi mente, cuando yo entro a la oficina, está en la oficina. Entonces mi cerebro ya sabe a lo que he ido a la oficina. Es inconsciente, entonces es como que me cambia el chip. Y aquí a lo mejor me cuesta más cambiarlo. Es como que igual requiere más esfuerzo por mi parte a nivel de concentración, me refiero. Voy a contextualizar un poco la respuesta de Catalina diciendo que ella es una rara avis de la productividad. Entonces, claro, para lo que ella es mejorar el rendimiento, mejorar la productividad, para los demás es como, bueno, no vamos a llegar a su nivel. Entonces, quiero poner un poco entre comillas su declaración para que no... Vale. Ella es muy productiva. Entonces, claro, el hecho de que a lo mejor en un momento dado no tenga cierta concentración o el 100% de su concentración en las cosas, porque nosotros cuando estamos en el estudio hay veces que nos tenemos que poner así delante de ella en plan, ¡Katy! ¿Qué te estoy hablando? Porque era como una especie de túnel así de foco brutal donde no existe nada más. Entonces, claro, en su casa a lo mejor no llega a ese trance, pero eso no quiere decir que no esté trabajando todo el día, es una máquina. Pero es verdad que yo, por ejemplo, sí que noto a veces cansancio, a veces no estoy tan centrada como me gustaría, porque
porque yo no cambio de escenario tampoco, entonces como que necesito salir de este sitio, a lo mejor me cojo el ordenador y me voy a otra habitación porque necesito cambiar un poco el escenario. Pero... Luego hay un término que habría que diferenciar también, que una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la conciliación familiar, ¿no? O sea, cuando uno está teletrabajando y tiene que conciliar, las dos cosas como que no es lo mismo y tampoco son muy compatibles, ¿no? Porque, claro, uno no puede estar trabajando y atendiendo, por ejemplo, a los hijos. O haces una cosa o haces otra, ¿no? Y a veces esto se confunde también. Es complicado. En el caso de los trabajadores autónomos, lo tenemos más asimilado porque entendemos que la conciliación no es tal, sino es como una especie de integración familiar, ¿no? Yo todavía no tengo hijos, pero sí ya veo por dónde van a ir los tiros cuando los tenga, porque es verdad que es muy difícil conciliar las dos cosas, ¿no? Pero quien te puede hablar de conciliación familiar mejor que nadie ahora mismo es Pedro, que te cuente un poco su experiencia y el cómo él gestiona, ¿no? esa división. Claro, es complicado porque es complicado sobre todo hacer entender a los peques. Yo tengo una hija de 1 año y poco y un hijo de 4 años y medio. Y claro, que entiendan que estoy en casa, pero que no puedo estar con ellos, es un concepto que se le aparece como extraño, ¿no? Como muy abstracto. Y entonces es difícil de entender por su parte, pero poco a poco pues se van acostumbrando. Claro, cada vez estoy trabajando más en casa, entonces se acostumbran, pero es demasiado raro. Y sobre todo mi hijo, pues de vez en cuando pues se le olvida y aparece por aquí por el estudio y papá no sé qué y papá no sé cuánto y ya está. Pues en ese momento le ayuda, porque hay muchas veces en las que si le prestas atención y lo ayudas, en lo que él se le haya antojado la aventura que tenga en la cabeza, a lo mejor son 5 minutos que después te van a dar 2 horas de concentración. Porque como empieces que no puedes, que notar que estás trabajando, él a lo mejor se revela o no le cuadra y ya tiene una respuesta que va a ser mucho menos eficiente de lo que hubiera conseguido prestándole atención. Entonces, pues bueno, eso poco a poco lo va aprendiendo, va cogiendo la experiencia y en ese aspecto soy afortunado porque mi hijo tiene bastante cabeza y entiende muy bien las cosas. Y con la peque, pues intentamos que me vea lo menos posible cuando bajo a hacer un descanso, a tomar un poco de fruta en el almuerzo, que no me vea de alguna manera, porque entonces luego la desconexión de que te vas otra vez es más difícil. Es muy pequeñita todavía. Y así lo gestiono yo. Aquí Rocío fue testigo el otro día de cuando entró la peque, ¿no? Aquí en casa. Además, haciendo videollamada, entró por aquí y se coló y es complicado, es verdad que es complicado. Y yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros que entendamos que teletrabajo no es conciliación, ¿no? Porque a veces nosotros mismos incluso, oye, pues si estoy trabajando en casa, pues que se quede la peque en casa, pero claro, depende de la edad, porque la mía tiene 4 para 5, depende de la edad, es que no puedes ni atenderla ni un minuto, porque por ejemplo si son hijos de que tienen ya 11, 12 años, 13 años, pues son casi autónomos, pero con pequeños es complicado. Yo he tenido que pasar aquí unos días con la peque porque, bueno, ha estado en cuarentena y demás, y se ha hecho muy complicado, porque imagínate estar aquí trabajando sin saber lo que está pasando en otras habitaciones y intentando mantener la concentración en una entrevista sin saber lo que está pasando, terminas, metes una pausa de publicidad, sales corriendo, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Y es muy, muy complicado, ¿no? Y esto sí que hay que trabajar quizás más en esto o directamente no confundir, ¿no? Teletrabajo con conciliación. Pero es que a veces que no puedes elegir, es decir... yo en mi caso no puedo elegir. Claro, tienes que ser flexible y intentar tomártelo con calma, y si en un momento dado has tenido que atender a tu hijo media hora y eso te ha retrasado, pues a lo mejor luego tienes que recuperar un poco, pero tienes que adaptarte. No puedes luchar contra algo que no puedes controlar.
Porque si no, encima del estrés, de toda la situación, de todos los cambios, de todo, te metes ese estrés añadido tú innecesariamente, pues apaga y vámonos. Ni meditación, ni yoga, ni nada. Ni nada. No de nada. Pero bueno. Pues nada, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien. Oye, me parece muy interesante y sería interesante también seguir hablando de este tema y cómo hemos podido evolucionar, por ejemplo, en España, ¿no? En esto del teletrabajo, que nos encontramos en marzo de repente de golpe, así, cataplas. Y poco a poco hemos ido aprendiendo. Sí. Pues cuando quieras hablamos. Además, me da tiempo a amenazarle durante la semana. Si no se presentan, pues le hago un expediente admonitorio y ya está. No, pero ellos son muy buenos y quieren colaborar. Así que cuando quiera hablamos de todo esto y de otras cosas que tengan que ver también, pues cómo gestionamos equipos y cómo gestionamos nuestra vida personal también en otros aspectos, que es importante y son enfoques distintos de personas distintas con situaciones diferentes. Pues perfecto, muchísimas gracias Pedro, Catalina y Rocío, muchísimas gracias. A ti. Un placer. Nos vemos la semana que viene. A ti, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.